Vamos a hacer la última presentación de esta jornada con un tema del cual ya tuvimos algunos exponentes. Al principio pensábamos que iba a ser el único, pero hay un punto en el cual sí es el único, que es casi todos estamos hablando de libros que han escrito viajeros, pero acá tenemos el viajero que ha escrito el libro. Así que Mariano Gilman va a hablar sobre el libro de Sergio Sicovich, que yo sé que a él le molesta, no le molesta, creo que lo debe hacer sentir tremendamente incómodo, pero dentro de un par de meses va a ser 30 años, se van a cumplir 30 años de la época en que yo era un imberbe, literalmente, estudiante, y él fue mi docente y... No me pone incómodo, pero denunciar mi edad, ese es el problema. Bueno, él era un joven docente y yo era un imberbe estudiante en marzo de 1986, y bueno, yo siempre digo que, eso sí creo que fue un poco incómodo, que en realidad eso es haber sido alumno de historia, me terminé dedicando a este oficio, así que es culpa de, para bien y para mal, es culpa tuya, es todo culpa tuya, así que bueno, bárbaro. Vamos a la presentación, y Mariano Gilman, docente de la cátedra de Sergio, va a comentar, a exponer acerca de esto. Bueno, en el contexto de estas jornadas de La ciudad y los otros, yo creo que yo vendría a ser el otro y él es el viajero, así que como lo dijo Fernando, un poquito, como decía Fernando, la temática de la charla está ya barrida en distintas ponencias, sobre todo las que tenían que ver con la cuestión de la mirada y la mirada del viajero. En este contexto, o sea, lo que vamos a charlar es un poquito sobre el libro, y mi idea es después dejar algunas impresiones de las que está compartiendo Sergio en sus textos, para abrir como nuevas lecturas, porque en definitiva lo que él está proponiendo en esos 16 textos que componen 16 impresiones que componen el libro, se prestan a interpretaciones, a preguntas, a nuevos interrogantes, y bueno, yo tomo algunos de esos para poder después dialogar entre todos, si es posible, y con el autor, que espero no me faje en el camino. Bueno, sí, totalmente. Claro, por suerte está en el medio Fernando, la va a ligar él seguro antes. Bueno, una de las cuestiones que destaca Sergio es esta cosa de que para él lo que lo motiva... Yo igual lo voy a repasar un poquito porque después, para no perderme, voy a hacer un poco de lectura, pero él lo que dice es que algo que lo motivó a escribir en la medida que él hacía su viaje era la cuestión de que existe un paisaje hecho de personas y de cosas, contra las cuales él recorta su identidad social, él recorta la identidad social de cada persona. Si el paisaje no está, el recorte se desenfoca y se sufre como cierta orfandad social. En el contexto de él, en el extranjero, vaya a saber uno qué lo llevó al extranjero, se ve en la necesidad de escribir para como tener cierto lazo con su origen. Bueno, a partir de acá sí voy a hacer algunas lecturas. Si llega a ser que algo no se entiende, por favor interrumpan y lo convertimos en un diálogo. Al inicio, o sea, yo lo que ponía es que Walter Benjamin en el texto, el narrador, refiere que cuando alguien realiza un viaje puede contar algo. Quienes lo conocemos a Sergio sabemos que él no necesita demasiado moverse ni trasladarse para tener algo de qué hablar. O sea, él lo que destaca en el propio libro es que uno podría imaginar cientos de aventuras sin la necesidad de viaje alguno, al menos en el sentido puramente físico del término. Los motivos de la partida, en este caso, a partir de las lecturas del texto de Sergio, no están totalmente claros, no son importantes. Tampoco es importante, como en la literatura de viajes tradicional que hablábamos nosotros de los viajeros medievales, la cuestión del periplo del viaje, porque estamos hablando de un viajero contemporáneo. Lo que sí él se considera un viajero ocasional.
Entonces las circunstancias o bueno, algún designio épico como el de Ulises, yo para ponerlo en términos románticos, lo llevaron a recorrer geografías ajenas. Salió a la aventura armado de una mirada inquieta y una predisposición intelectual al viaje. Las razones que lo llevaron a compartir sus experiencias y reflexiones con lo que él llama sus conocidos de siempre, están en la necesidad de no sentirse socialmente solo, aunque éste se encuentre personalmente acompañado. Los relatos que él va armando, que son bueno, la introducción y 16 relatos, están organizados cronológicamente desde un pasado en Almagro, allá por 1957, todavía no era docente de Fernando, y un presente pasado entre el 2003 y 2009, que lo encuentra en paisajes ajenos, entre la Toscana, Nápoles, Madrid, Barcelona, el DF, alguna playa uruguaya, y finalmente un presente futuro en el 2810, espero no develar demasiados misterios, pero bueno, en una Buenos Aires mundo, en el contexto de los festejos del milenio, perdido en el subterráneo, a la búsqueda de perderse en Parque Chas, para reencontrarse a su vez con su presente perdido de la Buenos Aires del 2010. Acá ven por qué lo anoté, porque si no, no llegaba al final. Bueno, acá yo lo que puse un poquito en el índice es la serie de ciudades que recorre, y después el libro incluye diferentes versiones de un Sergio en un juego medio onomástico que no solo transforma el nombre del autor de cada uno de los relatos de acuerdo al lugar donde escribe, sino que da cuenta de una mirada que no es la del turista all inclusive. Aquellas impresiones que le suscitan la cotidianidad extranjera, de manera un tanto fatalista, Sergio lo pone como que son las recetas para evitar la angustia del exilio perpetuo que llevó a Sócrates a optar por la cicuta. Bueno, en definitiva es una forma de reenfocar su identidad recortándola contra esos paisajes ajenos. A partir de ahí, o sea, la narración de acontecimientos, la descripción de sitios y arquitecturas son esencialmente el punto de partida para un recorrido, por lo que él mismo dice que son digresiones que lo llevan a partir de un acontecimiento, una mirada, una arquitectura, un personaje, un evento, empezar a dejar viajar la mente y empezar a plasmar estos instantáneas que luego, por supuesto, él reconoce que tienen un proceso de reescritura en donde son obsesivamente pulidos. Y en cada uno de estos textos, si bien él plantea de manera evidente algunas preguntas y algunas cuestiones, por supuesto, de acuerdo a la mochila de viajero que cada uno trae, o a la mochila personal de experiencias, o el recorrido que cada uno haya hecho en la vida, bueno, le van surgiendo distintas cosas. Yo soy no sé, un fanático, un interesado por la lectura de viajes, entonces, bueno, a mí me pasan algunas cuestiones que tienen que ver con ciertas lecturas que tienen que ver con el viaje. Entonces, por ejemplo, ya desde la introducción me pregunto, bueno, si lo que él está transmitiendo en ese texto tiene algo que ver con por qué el viajero relata su viaje. El viaje y la aventura, bueno, a partir, por supuesto, de la lectura del texto de Marc Augé, El viajero inmóvil, esta cosa del viaje como una cuestión inquieta, un viaje como la predisposición del individuo a la sorpresa, al movimiento. Y lo de no tan móvil es, bueno, esta cuestión de a veces dejar una dosis de viaje en la cuestión de la imaginación, y que no necesariamente, que lo dice bien Sergio en varios de sus textos, no necesariamente es necesario tener el movimiento físico para poder proponerse. Ayer algo también lo charlábamos, esta cosa de la predisposición al viaje incluso estando en su propio lugar. Después, la cuestión de la crónica de costumbres ajenas a la luz de las propias. Ahí, bueno, por supuesto, todas las crónicas de los viajeros medievales y cómo cuentan, ahí apareció Ibn Battuta en mi memoria, la cuestión de la toponimia en relación a un recorrido y determinadas cosas que van haciendo referencia a referencias históricas de la propia ciudad. Después, bueno, una que para mí era un poquito inclasificable, pero releyéndola, en definitiva, es una digresión de Sergio en Luca, en el momento de la invasión a Irak,
y cómo, bueno, él empieza a reflexionar a partir de las cosas que se le cruzan en Luca en relación a ese acontecimiento. Y bueno, ahí la reflexión es qué hubiese sucedido si esa invasión a él lo agarraba en otro lugar. Yo me acordé del cuento de Baudolino, en el cual en el 1204 está en Constantinopla, en el momento en el que la ciudad es saqueada por los genoveses, venecianos, etc. ¿Qué hubiese sucedido? Luego ese cuento de Umberto Eco, que lo lleva a recorrer casi los caminos de John de Mandeville y bla, bla, bla. Bueno, me pareció como interesante esa analogía. Después Milagros Esperados, donde ahí ya es muy evidente la cuestión de la dicotomía turismo y viaje, y en Necrolandia ya sube la apuesta y la cuestión está en el turismo, como un turismo consumidor y fagocitante de todo lo que encuentra, relacionado con la cuestión del patrimonio y la conservación, pero de manera como es totalmente estática. Después aparecen, a mi criterio, siempre esto, después veremos si el autor que está por suerte aquí presente coincide, no coincide, pero bueno, hay una serie de relatos que para mí tienen todos alguna referencia con la nostalgia a la patria. O sea, él cuando visita Nápoles en realidad está haciendo una referencia a que si usted se encuentra en Europa dando vueltas, joven argentino, si quiere un poquito de su patria argentina, visite Nápoles. Luego en Florencia, Luca y Pistoia aparece una cosa interesante que es la asociación de la ciudad con una identidad musical a partir de los festivales de música en cada una de esas ciudades, pero necesariamente se ve obligado a hacer la analogía de qué sucedería con esas ciudades y esa cuestión musical en sus hermanas porteñas. O sea, cuáles serían las representantes de la ciudad del jazz, la ciudad del blues, la ciudad, etc. Después, bueno, probablemente en algún retorno a Buenos Aires intermedio está la referencia a la nostalgia al hogar, pero también tiene una dosis de nostalgia del afuera. O sea, él ya vino acá, está acá, y sin embargo vuelan algunas cosas de esa nostalgia de lo que dejó del otro lado. Después en Barcelona, si bien la reflexión es casi como que de arquitecto va a reflexionar sobre la calle, la cuadrícula, los planes, etcétera, etcétera, está atado a su mochila, a sus referencias de porteño, de Buenos Aires, y la cuestión de la cuadrícula, que bueno, por supuesto en Europa es otra realidad. Después, berretines olímpicos, alturas urbanas y la cuestión del etos porteño, o sea, en una ciudad donde esta cuestión de la altura no está, él está mirando desde su experiencia personal. Bueno, después acá había algunos que no entran dentro de esa categoría de nostalgiosa, que son la ciudad como réplica escenográfica, migraciones edilicias, la cuestión del desorden, el horror al vacío. Bueno, esos para este caso no los voy a tomar. Y por último, 1000 años no es nada, que sí está hablando de una Buenos Aires futurista e imaginada. Entonces, en este contexto para mí era interesante. Así que acá permítanme que vuelva a la lectura. Bueno, yo acá lo que destacaba es que dentro de estas cuestiones aparecen una serie de preguntas que están incluidas en el texto y otras que no, como qué es viaje y qué no, hasta qué punto es necesaria la experiencia física versus la experiencia intelectual, el viaje y la escritura, turismo y viaje y aventura, patrimonio y taxidermia, ritual y mito, las costumbres del otro a la luz de nuestra experiencia. Y acá, en esta cita que yo puse de Italo Calvino en ¿Por qué leer a los clásicos?, haciendo referencia a la Odisea, o sea, Italo Calvino lo que dice es que la Odisea puede ser sintetizada en un verso del proemio de la obra de Homero: de muchos hombres vi las ciudades y conocí los pensamientos. Bueno, yo la analogía que hice es que no sé si vamos a conocer al autor, no sé si vamos a conocer a la obra, pero sin duda algo de los pensamientos que circularon en este contexto, algo vamos a conocer, y de alguna manera en ese recorrido algo de estas ciudades también vamos a conocer. Bueno, en el contexto de estas jornadas y la oportunidad que representa la presentación de este libro, propongo navegar brevemente por algunos de los relatos que lo componen, con la intención de compartir algunas reflexiones y digresiones que propone el autor y otras nuevas que surgen de estas lecturas. Son esos que yo estoy marcando sobre los que
bueno, estoy haciendo algunas reflexiones como para después abrir la cuestión al diálogo. Por supuesto, una inmersión más profunda en el libro podrá mostrarnos algo más de aquellos sitios por los que el periplo físico y la aventura intelectual de Sergio lo han llevado. En el marco de esta breve charla, la idea es conocer algunos de los pensamientos del autor y hacerlos dialogar de manera muy sintética con otros autores que reflexionan sobre el tema del viaje. Acá, bueno, casi de una manera obvia, por ejemplo, el viaje imposible, que su subtítulo es El turismo y las imágenes, de Marc Augé, en esta dualidad de viaje y turismo es una visita imposible de no pasar. Después el de las formas del olvido, también de Marc Augé, en esta cuestión de la nostalgia y el retorno a la patria, me parece interesante porque habla de la dimensión pasado, presente y futuro en relación a las cuestiones del olvido y el recuerdo y la memoria. Después, por supuesto, todo esto después va a ser una visita, quizás esto da una impresión de que vamos a hacer un recorrido muy extenso y después serán algunas menciones. Después hay una edición relativamente reciente, 10 estudios sobre literatura de viajes, donde el prólogo es de Marc Augé y es este texto, El viaje inmóvil, en relación a estas cuestiones de, en realidad tomando el texto base del viaje imposible, sobre la cuestión de la movilidad o la inmovilidad, la cuestión de la imaginación, la cuestión del espíritu abierto al viaje. En ese sentido, sobre la cuestión del espíritu abierto y la imaginación, El aire y los sueños de Bachelard invita a un montón de cuestiones, bueno, como mencionaban, fenomenológicas y de vivencia, que son interesantes. ¿Por qué leer a los clásicos? Ya lo comenté un poquito. Después Paul Theroux, en El Tao del Viajero, hace algunas referencias interesantes sobre la cuestión de la movilidad, o sea, la invitación al movimiento en relación al viaje. Y por último, bueno, están ahí como Paul Ricoeur y Walter Benjamin en la cuestión de la narración y las teorías narrativas y por qué la cuestión de la escritura, la cuestión del relato. Van a ser solo algunas menciones porque por supuesto son obras que requieren o permiten un montón de lecturas. Y de Lévi-Strauss me pareció interesante, después lo voy a retomar. Lévi-Strauss arranca Tristes Trópicos diciendo odio a los viajeros, no quiere saber nada con los viajeros, sin embargo él se ve en la obligación de contar sus experiencias de viaje. Esperen que me reencuentro. Bueno, entonces la impresión cero en la introducción, porque el viajero relata su viaje. Aclaro que todos los dibujos que están son los dibujos de Sergio, incluidos en el libro, y por supuesto hay imágenes o fotografías que no son del libro, que son agregadas para la presentación. Bueno, esta introducción, como casi todos los relatos del libro, invita a nuevas preguntas. ¿Por qué el viajero relata su viaje? ¿Por qué narrar la experiencia? Si lo vivido admite lo desconocido. Después algunas cuestiones como, por ejemplo, en todo relato de viaje está implícita desde la partida la evocación del retorno a la patria. La mochila del viajero, conformada por la experiencia del autor, condiciona la mirada y el relato. Yo acá, y pensando en esto que mencionaba recién, de que tengo como presente o que me interesan estas lecturas de los viajeros medievales, lo que tengo claro es que Živković no es un viajero que escribe, sino más bien un escritor, eventualmente ilustrador, que ocasionalmente viaja. Él reconoce que envía, en su prólogo, en su introducción, reconoce que envía sus relatos vía mail a toda su agenda, inicialmente, sin saber si alguien podría llegar a interesarle alguno de las cosas que escribe. Luego de haber recibido, con sorpresa, el feedback, llamémosle, de respuesta tras cada envío, la escritura se le convierte en un hábito en cada uno de los casos en los que se encuentra de viaje, logrando de esta manera, según él, mitigar la orfandad socioambiental que le afligía al extranjero. Esa es como la respuesta o la reflexión que hace Sergio en relación a por qué escribe y cómo llega a esa instancia. Ahora, para mí, digo, Sergio reconoce primero la necesidad de escribir para sí mismo. O
O sea, él se ve en la obligación de escribir para él, para su cuestión social y la relación con el entorno que lo... Y segundo, para aquellos con quienes tarde o temprano, porque en todos los textos él está destacando bueno, después lo voy a retomar, pero su viaje no es un viaje de ida, en realidad es un viaje constantemente de vuelta a su patria de origen. Entonces, de alguna manera, él está escribiendo también para quienes tarde o temprano con quienes se reencontrará. Sin adentrarnos en las lecturas sobre la teoría de la narración de Riquet o Benjamin, o estudios más recientes sobre la construcción de la experiencia del viaje en la escritura, lo que está claro es que contar esas experiencias permite interpelarlas, entenderlas y así poder explicarlas. Como indica Riquet, bueno, el sujeto, en este caso Sergio, que interroga debe ser considerado como perteneciente a la cosa que interroga. Porque primero pertenecemos participativamente a un mundo, podemos luego preguntarnos por su sentido. De alguna manera, la pregunta y el relato son parte del espíritu inquieto que lo transforma en viajero, esté donde esté. Bueno, la impresión 1, el viaje, la aventura, así lo titula Sergio, para mí es la invitación a pensar esta cuestión del viajero no tan móvil. Casi como, tomando esta cuestión épica que hablábamos antes, podría ser la Odisea del Rusito de Almagro. Él, en su inicio del texto, pone: de hecho, mi primera aventura fue urbana y aconteció a metros de mi hogar. Sergio, de vuelta tirando afirmaciones que después veremos si él... Sergio es de los que viajan sin marcharse, en parte porque viajan con su imaginación y eso podría llegar a ser suficiente, en parte porque se sienten más cómodos o interpeladores del mundo que lo rodea viajando por los parajes próximos y familiares. Esta experiencia le permite describir por qué, y esto es cita de Sergio, la aventura es una disposición espiritual y como tal no tiene otra residencia que el alma. Si uno la tiene ahí, la lleva a cualquier parte. Si no la tiene, no la encuentra en ninguna. Para Sergio, los hábitos románticos de la literatura de viaje imponen que la aventura ocurra en un topos especial. Tierras ignotas, islas del Pacífico, la selva africana, otra galaxia, cualquier lugar menos tu casa. Es por eso que en la primera impresión del libro compartes los recuerdos de aquel rusito de Almagro, esto es en sus palabras, allá por 1957, y su predisposición a la aventura en una por próxima no menos desafiante y sorpresiva vuelta a la manzana. Él arma como una especie de rating, no sé si lo pone así, para la aventura, en donde ubica la mar, la selva, la isla y la galaxia, superando a la ciudad. Y esta se encuentra aún muy por encima de los ámbitos urbanos próximos y familiares. Seguramente coincide con Auger cuando éste refiere que el mundo existe todavía en su diversidad, pero esa diversidad poco tiene que ver con el caleidoscopio ilusorio del turismo. Tal vez una de nuestras tareas más urgentes, sigue diciendo Auger, sea volver a aprender a viajar, en todo caso a las regiones más cercanas a nosotros, a fin de aprender nuevamente a ver. Algunas de estas cuestiones se charlaban ayer sobre la cuestión del viaje en relación a mirar inquisidoramente, mirar de otra manera. Las chicas Florencia y mencionaban esta cosa de mirar como desde acá, mirar Latinoamérica. Bueno, por supuesto, ahí yo enseguida cuando dijeron eso pensé en Caveri, bueno, casi como atreverse a mirar determinadas cosas, invirtiendo también ciertos roles, que ahora voy a poner algunas citas de ciertos turismos dominantes o ciertas maneras de mirar impuestas. Bueno. La referencia de Auger sobre el viaje al entorno próximo y la necesidad de aprender a ver tiene mucho que ver con el marco de estas jornadas. Bueno, estoy repitiendo acá toda esta cuestión de Caveri, o también podría entenderse como un atreverse a mirar, una invitación que se puede relacionar con el concepto del viaje y la aventura con la mirada inquieta y ensoñadora. Un viaje es movilizador, pero no lo es tanto si uno no está dispuesto a dejarse sorprender. Como indica Auger, así se podría pensar, con un cierto pesimismo, que el viaje es siempre inmóvil, incluso cuando los cuerpos se desplazan, en la medida en que no hacen mover la mente ni la imaginación. Este primer relato del viaje y la aventura
también empieza a tirar, así como pequeños indicios de una pelea que después va a desarrollar en otros textos Sergio sobre la cuestión del viaje y el turismo. Bueno, ya que estamos, pasamos a la cuestión del turismo y el viaje. Son estos dos textos, Milagros Esperados, Otra de Error, y Necrolandia, en relación a la cuestión del patrimonio y la taxidermia. En el primer texto, Sergio hace una referencia a que él pone: leí por ahí que Confucio definía al aldeano como aquel que podía oír todas las madrugadas de su vida al gallo de la aldea vecina y no sentir jamás el reclamo interior de conocerla. Curiosidad, búsqueda de nuevas experiencias, necesidad de asombrarse. En realidad no sabemos qué incita, supongamos que Sergio es un ente que no está aquí, incita a Sergio y menos al hombre en general al recorrer el mundo. En Milagros Esperados, una visita al conjunto de Pisa, una descripción histórica de sus edificios y espacios y una reflexión sobre la fama y riqueza a raíz de un error arquitectónico e ingenieril, invitan a una digresión sobre el fenómeno del turismo. En Necrolandia, Sergio agrega un condimento más, que es el del turismo y el patrimonio. Para Paul Theroux, las ganas de movimiento para satisfacer la curiosidad son una cualidad intrínsecamente humana. Para Marc Augé, los turistas son una especie de peregrinos modernos que solo se creen movidos por la curiosidad. Para Sergio, el turismo es un negocio, y como cualquier negocio, consiste en hacerte creer que tengo algo que te hace falta. Específicamente, es instaurar y sostener el mito que dar la vuelta a mi manzana es más lindo, interesante, divertido, importante, necesario y culto que dar la vuelta a la tuya. Es una especie, en una especie de inspiración newtoniana, la relación desigual que plantea Sergio acerca de la importancia de las manzanas y el turismo se podría completar con lo planteado por Marc Augé en El viaje inmóvil. Inicialmente, el viaje es de descubrimiento y después es un viaje de conquista a los otros. La conquista ha intentado someter y reducir por completo al otro. Este vicio inicial no ha desaparecido y ciertas formas de turismo son marcadas por un complejo de superioridad de los turistas respecto a los que van a visitar. Una especie de turismo dominante y expoliador que busca en el souvenir o la fotografía apropiarse del espacio, los objetos y seres visitados para consumirlos cómodamente en casa. De alguna manera, como indica Sergio, todo lo que el turismo toca lo fosiliza. Ciudades, arquitecturas, personas. Aquellas reliquias embalsamadas dejan de ser genuinas. Se transforman en momias, exhibiendo su pulcra y eterna unanimidad. Para Sergio, el turismo es la paradoja de moverse para estar siempre más o menos en el mismo sitio. O dicho de otro modo, cuanto más se populariza y fácil se hace trasladar a otro lugar, menos otro es ese lugar. Hacer turismo no es viajar, es incorporarse a un protocolo global que fija estándares medibles en estrellas y tenedores, lo típico de cada lugar, su arquitectura, su gastronomía, su hospitalidad. Se va reduciendo a tonalidades cada vez más pálidas que apenas matizan paisajes homogenizados al estilo de los no lugares de Augé. Todo esto lo decía Sergio. Acá hago la aclaración, la imagen de los fotógrafos es, por supuesto, de internet y el conjunto de imágenes sobre Cuernavaca es del propio libro de Sergio en relación a uno de los textos, pero el que trabajaba la cuestión del desorden y el barroco y todo eso. Será por eso que Sergio, entre tanta reliquia embalsamada, se resigna a aclarar que él no es Marco Polo, a lo sumo un turista de cuarta si los hay. Podríamos decir que en un ranking de cercanía, Sergio, a pesar de su predisposición no tan móvil al viaje, se encuentra bastante lejos de la posición de Lévi-Strauss, que reconoce odiar a los viajeros y sin embargo se ve en la necesidad de contar sus experiencias de viaje. Quizás en su crítica al turista all inclusive se halle algo más cercano a Marc Augé, quien sugiere: viajar sí, hay que viajar, habría que viajar, pero sobre todo no hacer turismo. Esas agencias que cuadriculan la tierra, que han hecho de la naturaleza un producto. Probablemente, habría que chequearlo con él, su predisposición espiritual a la aventura lo acerque a Gastón Bachelard, en tanto que la imagen y la imaginación están asociadas al viaje. Acá una cita de Bachelard: el saneador va a la deriva.
quiere que la imagen sea un viaje. Cada poeta nos debe, pues, su invitación al viaje. Por ella recibimos en nuestro ser íntimo un suave empujón, el empujón que nos conmueve, que pone en marcha el ensueño saludable, el ensueño verdaderamente dinámico. Sin embargo, en el medio puede no faltar Auger que intente captarlo nuevamente con argumentos sólidos. Y dice Auger, cada día nos es más difícil salir de nosotros para ir hacia los otros, incluso mediante la imaginación. En este sentido, viajar es difícil, incluso de forma inmóvil, y puede ser que estemos condenados a una cierta forma de soledad pasiva, a una inmovilidad sin viaje. Bueno, llegando a estos últimos textos que hacen referencia a la cuestión de la nostalgia, o que para mí hacen referencia a la cuestión de la nostalgia, Bachelard, en El aire y los sueños, indica: la imaginación es la facultad de formar, deformar las imágenes. Es sobre todo un tipo de movilidad espiritual. Bueno, claramente, para mí, coincide con Sergio de alguna manera, en el sentido de que la cuestión de la movilidad está en el espíritu, no necesariamente en poner pies en movimiento. Y, algo que yo no sé si hice la mención al principio, el libro de Sergio está estructurado, por supuesto tiene relatos y tiene ilustraciones. En general, y él lo destaca, después lo podemos ampliar, la mayoría de las ilustraciones son posteriores a los relatos, y esos relatos a su vez son posteriores al registro de impresiones. En este caso, es el último texto ese que mencionaba, que se llama 1000 años no es nada. En realidad el texto es el que es subsidiario a la ilustración, y la ilustración fue previa a ese relato. O sea que en definitiva el viaje, la movilidad en este caso, fue el visitar la ilustración que él había generado, ¿sí? En esa ilustración, bueno, hago una pequeña descripción del texto. Sergio, en su último relato, imaginado y casi de ciencia ficción, se encuentra transportado a una Buenos Aires futurista del 2810, año del milenio. Él, que viene de la ciudad del Bicentenario, se debate entre resignarse a su ocasional presente o retornar a su pasado. De la misma manera que Ítalo Calvino se pregunta en relación al periplo de Ulises, ¿qué clase de futuro le espera? Porque el futuro que Ulises, en este caso Sergio, va buscando es entonces en realidad su pasado. Y acá hay un fragmento que es Sergio encontrado con un personaje en el subte, en el cual está en una situación parecida a él. Él reflexiona sobre la situación de ese caído en desgracia, y lo que menciona es: no me resignaba como lo había hecho él a la imposibilidad del retorno. Había algo en su propio relato que me sugería que volver era factible. Para Auger, el olvido nos devuelve al presente, aunque se conjugue en todos los tiempos: en futuro para vivir el inicio, en presente para vivir el instante, en pasado para vivir el retorno, en todos los casos para no repetirlo. Es necesario olvidar para estar presente, olvidar para no morir, olvidar para permanecer siempre fieles. No sé si se entiende, pero quedaba muy bien en este contexto, así que la puse. Este viaje imaginado, a diferencia de los otros, involucra la dimensión temporal. El relato es subsidiario de una ilustración, en este caso la imagen precede al texto, y cuenta un viaje a territorios previamente visitados por el dibujo. Tiempo y narración, de Ricard, en relación a un relato de viaje X, porque la verdad es que yo lo desconocía, propone: existe una doble paradoja, pues desde el comienzo de la narración, el yo que narra es un yo que recuerda lo que le ha precedido, pero al narrar regresivamente ofrece al héroe, pongámosle a Sergio, la posibilidad de comenzar su viaje hacia adelante. Así se preserva hasta el final de la novela el estilo del futuro en el pasado, el problema de las relaciones entre orientación hacia el futuro y el deseo nostálgico, bueno, en este caso pongámosle de la Buenos Aires del 2010. No es casual, él firma este texto, yo tendría que haberlo puesto ahí, firma casi como ahora que se cumplieron 30 años de Volver al Futuro, firma como McFly o algo así, lo tendríamos que buscar.
Bueno, como tantos otros relatos de viaje, quizás el más emblemático sea la Odisea, el de Sikovich no es un viaje de ida, sino un viaje de vuelta. La crónica de lo vivido es sin duda en este libro, y en particular en este relato contrastado a la luz de lo conocido, y más que cualquier otro de los textos incluidos en el libro, este pone de manifiesto la esencia de la movilidad viajera del autor. Bueno, casi que hasta aquí llegamos, tengo una cita más, pero es de esas también que es para desentrañar entre todos, así que por ahora la dejo. Yo no sabía con qué energía íbamos a llegar, no sabía cuánto tiempo iba a tener, entonces dije, bueno, planteamos algunas cosas y después si se da el diálogo, volvemos a preguntas, volvemos a... Por eso, yo le dejé todo el costado épico. El arquero de inmóvil. Supongo que esto me pone la obligación. Te ponen la obligación, sí. No te va a quedar. No, digamos, sí, es bastante difícil. Vos antes decías que me ponía incómodo, que Sí, vos menciones mi condición de profesor tuyo, pero más incómodo me pone ser acá, claro, transformarme en Cualquier cosa protagonista de... lo peleas a objeto. Yo no tengo nada que No ver. tenés nada que ver. No, digamos, sí, quisiera ante todo agradecer a Mariano, primero de todo, por haber leído, lo cual ya no es poco. Y además porque creo que ha encontrado toda una serie de cuestiones muy... le ha encontrado una dimensión seria a un texto que yo dudo que la tenga, pero bueno. Porque tiene además un origen realmente muy anecdótico, muy circunstancial, es decir, nunca pretendí hacer textos ni siquiera que algún día pudieran estar sobre un papel. Y por ahí creo que lo menciono, algo que vos no dijiste, pero en realidad vos me decías que yo era un escritor, ¿no? Algo antes que un viajero, pero la realidad es que estos textos, si no hubiera existido el email, o sea, si yo estos viajes los hubiera hecho antes de la década del 90, probablemente, no sé si los hubiera escrito, porque creo que la necesidad, digamos, de la comunicación, por lo menos en su origen, después ya, como bien mencionaba vos, se me tornó en un hábito y cada vez que iba de viaje a algún lado escribía algo. Pero en principio estaban vinculados con una inmediatez muy grande, es decir, yo no tenía ninguna esperanza de que nadie le diera ninguna pelota cuando lo mandé por mail, pero secretamente yo esperaba algún tipo de reacción, y esa comunicación, digamos, era lo que yo estaba necesitando. Y ahí yo me estaba acordando ahora de cuando presentaron la exposición sobre Brasilia, había un comentario, no me acuerdo quién era el autor, que decía que en el trayecto de A a B, B modifica a A, ¿no es cierto? Creo que era esto lo que decía. Sin embargo, mi experiencia, por lo menos en mi caso, es exactamente lo contrario, es decir, o en todo caso el énfasis, podría decir, en mi caso, no es tan importante cómo B modifica A, sino cómo A es el que determina la mirada sobre B. En ese sentido, vos ayer mencionabas, es más, el título de tu ponencia es todo texto argentino sobre España, es un texto argentino, digamos. Yo creo que esto, más allá de que vos lo planteaste en un sentido no más, yo diría que en cualquier sentido, mi sensación por lo menos, es que
que no se, en el fondo nunca se está hablando de otra cosa que no sea de la propia circunstancia, ¿no? Me hice acordar un poco al texto de Fito Páez cuando decía: me mudé a otra ciudad, pero siempre estaba en el mismo lugar, ¿no es cierto? En ese sentido, esto también tiene que ver con mi mirada escéptica sobre el turismo. A la vez creo que existe esto de que B modifique A, pero me parece que es una situación tremendamente fuerte, es una violación, digamos. En realidad, B modifica A en términos de violación. Que me parece que es una violación sana, por otro lado, es importante que exista, pero el sentido del viaje es esa violación, es decir, realmente la experiencia de lo otro. Me parece que en ese sentido el turismo precisamente lo que hace es dejarnos en esa tranquilidad de trasladar A todos lados y cambiar un poco un escenario, pero que en el fondo siga siendo A. Y probablemente el resultado de un viaje siempre termine estando en algún punto intermedio de esto. No hay ni un cambio absoluto de A por B, ni tampoco hay una posibilidad real de mirar B desde un lugar que no esté contaminado el A del inicio, ¿no es cierto? Entonces, esto por un lado tiene que ver con eso. A mí lo que me pasaba es que no podía. Bueno, yo soy un amante de Buenos Aires, digamos, lo digo así sin ningún tipo de pudor ni vuelta. Adoro Buenos Aires, tanto como la odio, digamos, ¿no es cierto? Es decir, o tal vez mi odio por Buenos Aires es una prueba de mi profundo amor por Buenos Aires. Me siento cómodo en Buenos Aires y vuelvo a plantear la paradoja. Las incomodidades a las cuales Buenos Aires me somete cotidianamente probablemente sean parte de lo que me hace sentir cómodo en esta relación contradictoria de amor-odio que se establece casi como en una pareja de muchos años. Y entonces, cada vez que estoy en otro lugar, me resulta inevitable establecer los contrastes y afrontar esta lucha entre el asolamiento y la curiosidad por la experiencia del otro y también la comodidad, y no la planteo la comodidad como una palabra peyorativa, digo la comodidad como podría ser la comodidad del nido, del resguardo, del lugar donde uno puede descansar y reponerse en la vida, ¿no es cierto? La comodidad de este lugar conocido que me funciona como referente. Por eso, por ejemplo, aunque pueda deleitarme con los paisajes aparentemente complejos, orográficos de ciertas ciudades europeas o latinoamericanas, o con ciertos desórdenes aparentes que aparecen ahí, siempre lo estoy contrastando con la cuadrícula de Buenos Aires, que me parece el lugar de todas las posibilidades. Discuto mucho, inclusive, bueno, fuera ya de este libro que está trabajando Mariano, en varios otros ámbitos he discutido, con vos también en otro contexto, claro, la cuestión de la presunta homogeneidad o del presunto aburrimiento, digamos, de una ciudad en cuadrícula y con el orden pero pienso que es precisamente el ámbito de casi todas las posibilidades. Entonces siempre estoy haciendo estos contrastes. Y después sí coincido o en este mismo sentido coincido con lo que decía recién Mariano, la verdad que si la Odisea es considerado algo así como la matriz o el modelo de la literatura de viaje y de la aventura, digamos, probablemente para varios es el libro de aventura y el libro de viaje por antonomasia, que casi contendría
en su interior todas las posibilidades del viaje y la aventura, y claramente, como dijo Mariano, la Odisea es un viaje de vuelta, no es un viaje de ida. Entonces cabría esta pregunta que se hacía él y que yo me sigo haciendo, digamos, si uno no está yendo solo para poder volver. Y ahí aparece lo del relato, porque el relato también para mí, y creo que para todos los viajeros, el relato es siempre una forma de pensar en el retorno, en un retorno real o virtual en todo caso. Con Mariano alguna vez lo discutimos esto, creo que todo viajero escribe para sus compatriotas, escribe para sus allegados, digamos, no hay una... Perdón, viste que una de las interpretaciones de por qué algunas cuestiones son medio anacrónicas o no están bien en los relatos de Marco Polo, es porque, y lo mismo, o sea, escriben desde la prisión del enemigo. Entonces que las descripciones no son lo suficientemente realistas como para no dar esa información que en realidad no es para sus compatriotas, sino para el enemigo. De todos modos, yo digo, restringiéndome a mi propia experiencia, no hay uno solo de los relatos que componen este libro en el cual yo siquiera haya pensado ni me haya interesado durante un segundo que lo leyera un mexicano, un español o un italiano. No me interesaba, no lo pensé ni nada. Están claramente dirigidos a que los lean mis compatriotas. Mis compatriotas, digo, mi entorno, no estoy haciendo una cuestión así de tipo chauvinista ni nada por el estilo. Simplemente está dirigido a esos conocidos que de algún modo para mí recortan la identidad social. Curiosamente, esos artículos después por el tema del email y del reenvío y etcétera, pasó a suceder que en realidad lo empezaron a leer muchísimos que no tenían absolutamente nada que ver conmigo, o teníamos, digamos, en todo caso amigos de segunda, tercera o cuarta generación, digamos, en común, ¿no es cierto? Pero creo que de todos modos estaba siempre dirigido para ese público. Por lo tanto, siempre todos estos relatos tienen vocación de reencuentro. No sé. Y para finalizar, diría que el reencuentro siempre, en el fondo, es una forma de adquirir, en todo caso, mayor sabiduría sobre aquello que uno presume de ya conocer. Tal vez podría decir que en todo caso mi experiencia de Buenos Aires se puede haber intensificado precisamente a partir de este encuentro con otras cosas. Bueno, de hecho, en uno de los textos que vos también lo mencionabas, luego del viaje más largo, que fue un viaje de casi un año, volver a Buenos Aires me produjo una sensación muy rara porque volvía a lo familiar por un lado, pero volvía también a un lugar que me producía un extrañamiento. Me duró poco, me duró 2 o 3 semanas, pero en esas 2 o 3 semanas aproveché para escribir algo, por lo menos porque fue la oportunidad extraña de ser como una especie de visitante en el lugar conocido. Y ciertamente hubo una mirada distinta. O sea, en ese sentido creo que sí apareció ese... No diría que A cambió, que B cambió a A, pero B interfirió en A, digamos, ¿no es cierto? Hubo algún nivel de interferencia. Bueno, no me gusta más hablar de lo que hice yo. Perdón, Sí. ¿creí que terminé? No, creí que...
Sí, sí. Sí. Ya está. Ya está. Yo por mi parte ya está. No, me gustó que esa frase de que uno se va para volver, o uno viaja sabiendo que el retorno va a ocurrir. Por lo menos me pasa a mí, que no soy un gran viajero, pero por suerte algunos viajes he podido hacer y espero seguir haciendo. Ahora estoy convencido, no tengo ninguna duda de que cada vez que vuelvo distinto. ¿Volvés? Distinto. A veces peor. O sea, no sé si el viaje fue positivo o negativo, que nos cambia. Cualquier viaje, haber venido acá hoy de Córdoba, yo no vuelvo. Córdoba, algo se va cargando en la mochila, en el chip, lo que sea. Estoy absolutamente convencido de que ve, de algún modo, modifica. No tengo dudas. Y me atrevo a ser absolutamente irrespetuoso e indiscreto. Si a usted no le pasa eso, y no hubiese escrito, no le he leído el libro. No, sin lugar a dudas. No creo que hubiese escrito todo lo que... No, sin lugar a dudas. Lo que me sucede es que a veces me pasa, simplemente, me puede pasar lo mismo yendo a comprar pan. A veces tiene que ver, por eso digo que el viaje tiene que ver a veces con predisposiciones de la mirada, con atenciones. A veces es meramente circunstancial. Me ha sucedido, y como arquitecto, y acá somos varios, uno tiende casi por automatismo a mirar los edificios. Y así todo me ha sucedido de transitar determinados lugares durante años y de golpe un día levantar la vista más interesadamente que de costumbre en ese lugar que he transitado por años y ver o un edificio que nunca le había prestado atención, que nunca lo había visto en realidad, o ver dentro de ese edificio un detalle, o ver una determinada circunstancia, o ver algo que cambió, o ver una persona asomada de una manera particular en un balcón que siempre había visto desierto. Y eso solo también produce el cambio sin necesidad de transitar una terra ignota, digamos. Es decir, en ese sentido lo que planteo es que la predisposición de la mirada puede tornar hasta lo más común en una tierra a descubrir, digamos. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, me parece que el desplazamiento físico, el conocimiento de otras realidades objetivas no es irrelevante, pero no es imprescindible tampoco. ¿No? Me mantendría en ese punto. Digo, no es ni irrelevante ni imprescindible. En todo caso, uno puede ser modificado por simplemente una modificación interior, un viaje interno, digamos, de la misma manera que conozco muchísima gente, lamentablemente, pero conozco muchísima gente, a la cual, por más que dé la vuelta al mundo 5 veces, no se le mueve la aguja. Me ha tocado estar con gente, por ejemplo, que está en alguna extraordinaria ciudad europea, por ejemplo, su única preocupación es dónde ir de shopping, digamos, ¿no es cierto? Y le pasa todo. O en esto que hablábamos del turismo, yo no lo puse, pero Auge dice varias cosas en relación a que hay gente que en relación al turismo lo que va es hacer una comprobación de lo que ya estáticamente tiene incorporado como que quiere encontrar. Entonces, por supuesto, esa persona que no está predispuesta a encontrar cosas nuevas, puede ser que se vea movilizado, pero también cabe la posibilidad de que vuelva con la misma mochila que salió. Con lo cual requiere la predisposición claro, más significativa que Bachelard, bueno, ahí estaba escrito como que hay que tener como cierta predisposición, ya sea en tierra, en mar, o en movimiento, o estático, Bueno, yo pensaba recién mientras estaba hablando todo esto, aparte de lo que referencié, de lo que vos decías, de lo que dije ayer, yo justo debe ser más o menos un mes, ¿no?
dije en esta misma mesa, en esta misma silla casualmente, pero aprovechando, como dicen del Telegram, el público se renueva, lo digo de vuelta. Hay una frase que he hecho en base a la famosa frase de Tolstoy de pinta tu aldea y pintarás el mundo, que para mí yo prefiero entenderlo al revés, que es decir, pinta cualquier lugar del mundo que pintes, pero indefectiblemente estarás pintando tu aldea. O sea, en la tónica de lo que yo contaba ayer. O sea, que al final, más allá de lo que uno hable, uno está hablando desde donde habla. Y entonces yo puedo hablar de la China, del Japón, de lo que fuera, pero estoy hablando desde mi lugar y mi lugar está acá. O sea, la cuestión situacional, o sea, desde dónde estoy mirando, define lo que estoy mirando, o sea, porque define la perspectiva desde la cual veo. Obviamente, la experiencia, la propia experiencia del viaje produce un impacto, pero ese impacto, digo, o sea, por ejemplo, la experiencia que les ha representado a ustedes Brasilia sería totalmente distinta si no fueran arquitectos. Claro. Es más, no hubieran ido. Digo, entonces, parte del cambio que produjo estaba germinalmente en ustedes, Que en ustedes su propia iban con situación. los poros abiertos, o sea, iban predispuestos a buscar buscar un montón de cosas. A buscar lo que no conocían. Claro, la encontrar. Claro, totalmente. Sí. Que buscan, El viaje es movilizador. Lo que no necesariamente es que, digo, bueno, Julio Verne hizo un solo viaje en su vida y no muy lejano, y probablemente es el tipo que más escribió sobre el tema de los viajes. Y seguramente después de cada libro era otra persona. Por ejemplo, la sensación que tuvimos cuando conocimos la Catedral de Brasil. La Catedral de Brasil en su escala, en relación a lo que significa una catedral, era pequeña. Era pequeña dentro de un espacio que tiene una escala monumental increíble. Pero cuando uno ingresa a la Catedral de Brasilia y ve hacia arriba esos vitrales, da la impresión de que uno tiene un espacio muchísimo más amplio. Entonces son todas esas percepciones que uno tiene, que no solamente tienen que ver con lo visual, sino también con otros sentidos. Sí, bueno, hay un tema, claro, hay un tema acá que tiene que ver con algo que se está complicando en esta, como diría Roger, la sobremodernidad que es la experiencia del cuerpo también, ¿no es cierto? Y que a veces queda como minimizada, por ejemplo, por la hipersensibilización de lo visual nada más, que es solo una parte de la experiencia del cuerpo. En ese sentido, el traslado físico no es un dato menor, digamos, en tanto compromete la totalidad de la corporalidad. Me parece que eso es importante. Lo que pasa es que me parece también problemático en cuanto a ciertas fórmulas. Me parece que se vive de distinta manera. A veces las personas lo viven de distinta manera. El que acabas de mencionar, Julio Verne, por ejemplo, es sumamente interesante. Y yo en uno de los textos en el que se habla sobre la aventura, además, viendo distintas acepciones de la palabra, también tomo la idea de la aventura como relacionada con el adulterio, por ejemplo. Y también ese es un tema interesante, en tanto... De ahí no siempre se vuelve. O al menos volvés distinto seguro. Puede ser, lo que pasa es que, qué sé yo, de repente hay parejas que sostienen que viven aventuras dentro de una estructura totalmente monogámica y otras que necesitan desesperadamente la poligamia. No estoy hablando de juicios morales con esto, estoy hablando de que son distintas resoluciones que se dan para distintas personas en distintos contextos y para distintos espíritus en el fondo. Sostener que es necesaria la poligamia para tener aventura, para tener una perspectiva distinta de la pareja, etc., o aferrarse a la monogamia, no son en principio ningún tipo de planteos
absolutos que se puedan sostener. Es decir, cualquiera de nosotros seguramente conoce gente que es muy inexorablemente el tema del movimiento físico. Hay distintas alternativas. Creo que, por ejemplo, claramente las artes digamos, narrativas son una forma de viaje. Lo que sí cambia, probablemente, digo, en el contexto de un viaje, ya sea de una semana, 3 meses o toda una vida, o sea, cambia las cuestiones de las rutinas, o sea, estás más abierto, digo, en un contexto de viaje, tenés la sensibilidad más puesta a disposición, en tanto y en cuanto en tu lugar no tenés esa posibilidad porque te abruma la rutina. Sí, salvando siempre también el tema de ciertas matrices turísticas que te imponen una rutina que probablemente es hasta más férrea. Y no estoy hablando solamente de turismo de grandes viajes, me acuerdo, digamos, en mi juventud que veraneaba en Mar del Plata, todos los días a las 12:30 la cola de una cuadra de gente en Radiolandia, digamos, ¿no? Esperando para hacer todos los días el mismo almuerzo, la misma ida a la playa, etc. Me parece que en el fondo la capacidad también de sustraerse a las rutinas es una capacidad que depende de un estado más espiritual que de un estado contextual. Por supuesto, en el fondo vamos a llegar a una verdad de perogrullo. Hay una interacción entre un contexto y una interioridad de la persona, digamos, lo cual no descubrí absolutamente nada con esta frase. Que hay un autor, bueno, Hermann Hesse, que es un autor que muchos leímos en nuestra adolescencia, hace unos relatos de viajeros que van por el lado del caminante extasiado, que puede vivir una aventura desde la ventana de su casa hasta el árbol de su jardín y no le hace falta el gran viaje de Sandokan ni ir a comer hormigas a Taiwán, sino que puede vivir y realmente vivir una aventura interior riquísima. Igual que las ciudades invisibles de Italo Calvino, también, que son bellísimos relatos de ciudades invisibles. Para satisfacer una inquietud casi personal, quiero hacer una pregunta por no sé si interpreté bien lo que se dijo. Te quiero aclarar que si fuese al revés, usted me lo preguntará a mí y yo fuese el autor del libro, le diría, compré el libro. Ya sé que usted va a ser mucho más generoso. Sí. Pero no sé si entendí bien. Y, ¿se hace en el libro y en la interpretación tuya una valoración negativa de la relación del turismo con el patrimonio? A ver, sí, en términos generales yo diría que a mí, digamos, ¿qué es el turismo? ¿Qué sé yo? El turismo de agencia de turismo a mí no me parece algo interesante, carece totalmente de erotismo para mí. Digo, ahora, también convengamos en que los límites entre hacer turismo y viajar son límites grises, ¿no? No hay una línea taxativa que diga exactamente de acá para allá es turismo y de acá para acá es viaje genuino, etc. Lo que puedo decir es que puedo definir más, en todo caso, los núcleos de cada una de estas dos cosas. Entonces diría que el núcleo del turismo, el turismo como cosa predeterminada, con guías que nos explican y nos dicen qué es lo bueno, qué es lo malo, qué hay que ver, qué es lo que no hay que ver, dónde hay que estar, dónde no hay que estar, etc. A mí me parece estúpido, es mi percepción. Pero sinceramente, no sé si será un tema que tendrá que ver tal vez con la edad. En una cuando era más joven lo pensaba distinto, pero también la idea de el viajante con la mochila caminando y conociendo el mundo ya a esta altura del partido. Lo que pasa es que el turismo es el turismo de la industria, es la industria del turismo. Esto el viaje que uno hace o de la agencia, ¿no es cierto? Una actividad comercial. Sí. O sea, yo lo que en la interpretación
O sea, lo que por un lado estaba la postura de Sergio, que quizás en mi entender sí hace una mirada negativa, llamémosle, del turismo, o crítica, pero en realidad para mí el foco interesante era no ponerlo como, o sea, la cuestión del turismo versus el viajero en realidad estaba para poder construir el relato, ¿sí? O sea, el relato sobre esa dualidad de la cosa también, quizás hasta a veces puede llegar, digo, Lévi-Strauss habla totalmente negativamente de los viajeros. No así, no hace ninguna mención al turismo, porque lo que a él le compete es como la cuestión del viaje en torno a sus expediciones. Entonces, a mí me parecía interesante entender en el contexto de ese relato sobre la cuestión del turismo y su relación con el patrimonio y los objetos y, bueno, cómo de alguna manera el turismo está relacionado a partir del consumo. Entonces, bueno. Y aparte, ojo, a partir del consumo, perdón, no te interrumpí. No, aparte de la cuestión del consumo, hay un tema con respecto a la situación del patrimonio cultural. Yo, por ejemplo, menciono siempre como ejemplo, ayer se habló del tema de Toledo y los famosos asuntos de la Toledo de la escultura, pero hay una serie de situaciones con respecto a eso, pero por ejemplo, yo uso como ejemplo el tema de la Catedral de Valencia. O sea, yo digo que la Catedral de Valencia, la gente va a ver patrimonialmente la Catedral de Valencia, que es una obra tan contemporánea como la de Calatrava. Porque la Catedral de Valencia es un edificio gótico, terminado en el barroco, como casi todo, una fachada barroca, como casi toda la catedral española, profundamente modificado en el siglo XIX, al cual los patrimonialistas del siglo XX le sacaron prácticamente toda la intervención del siglo XIX para dejar la parte gótica, a excepción de un sector que, como había unos murales que había pintado el cardenal Borgia, que era valenciano, después en esa parte quedó tipo siglo XVI. Entonces, el edificio del siglo XIII, con los murales de Borgia del siglo XV, con la fachada barroca del siglo XVIII, intervenido en el siglo XIX y reformado parcialmente para sacar algunas cosas y otras no en el siglo XXI. Con lo cual eso y Calatrava es lo mismo, digo, o sea, la gente le saca fotos a la historia y le saca fotos a una historia que jamás existió nunca. Y el más burdo es el de Toledo de las Tres Culturas, que Toledo de las Tres Culturas es una construcción del de fines del siglo XX, de una construcción de la democracia española. Obviamente jamás existió un Toledo de las Tres Culturas porque se odiaban entre ellos y no tenían la más remota, la más clara intención de tapar una cosa sino con la otra. Toledo, o sea, la idea... Toledo de las Tres Culturas estaba en Canin y Corrientes. Claro, ahí me parece más realista. Los otros, donde estaba el arco de herradura, te lo tapaban encima y se lo tapaban incluso entre cristianos por modas estilísticas. Entonces eso, que va uno y le saca fotos y se ve el arquito de herradura y el arquito ojival y un frontis, esos tres objetos juntos no se vieron jamás hasta que un señor, en el marco del destape de los 80, decidió romper algunos pedazos para que se viera que más abajo había estas otras cosas. Entonces digo, bueno, eso también tiene que ver no solo con la industria, que también tiene que ver con la industria porque se vende de esa manera, sino con la lectura que hace a veces desde las industrias culturales, en este caso, para construir objetos contemporáneos sobre la base de la historia. Digamos. Sí, y otros objetos que quizás tienen un valor patrimonial importantísimo y no están incluidos o destacados o no hay un historiador que los puso en el relieve. Claro, entonces, bueno, quizás está a 2 cuadras y no lo visita nadie porque nadie zanjó ese camino para que alguien lo conozca. Sí, yo de todos modos, yo por ejemplo menciono en el caso de Barcelona que por temas medio de trabajo, digamos, yo tuve oportunidad de estar varias veces en Barcelona, pero por una cuestión de trabajo estuve aproximadamente un mes y no tenía una situación de trabajo que me exigiera una ocupación diaria demasiado intensa, de manera que fue una cosa muy laxa y me permitió caminar Barcelona y fundamentalmente escaparme, digamos, de los circuitos turísticos de Barcelona que yo había frecuentado, la Ciudadela, las Ramblas, el barrio gótico, la Barceloneta, etcétera, digamos, y me dediqué a un mes a salir a caminar, a desayunar en algún barcito que aparecía por ahí, a plantear directamente, sin rumbo. Y la verdad fue una de las situaciones que yo más disfruté en mi vida, además de que Barcelona es mi segundo hogar, no por familiaridad, sino porque
en el fondo le encuentro muchas cosas parecidas a Buenos Aires, por eso mi segundo lugar por otro lado. Pero digo, creo que nunca disfruté de una ciudad, excepto de Buenos Aires, tanto como disfruté de Barcelona en esas circunstancias, donde precisamente me desmarqué, no solamente de lo que diría una agencia de turismo, me desmarqué también de mi propia autoexigencia como profesor de Historia de la Arquitectura, que por lo tanto cada vez que viajo tengo, se me para el enanito acá arriba y me dice, ¿cómo carajo no vas a ir a visitar tal lugar? Hace 20 años que das clases sobre tal cosa y no la vas a ir a ver. Bueno, cuando ya además me saqué ese enanito de encima y lo tiré así, realmente pude disfrutar muchísimo más del lugar sin ningún tipo de presión. Y creo que los descubrimientos pueden no ser tan espectaculares, pero que son interesantísimos. En una de esas uno va y se queda parado mirando un techito y sí, no es ni de Gaudí, ni de Domenech, ni nada, pero es maravilloso. O puede pasar, vuelvo a las analogías de ese tipo, puede pasar como ciertas mujeres que miradas en determinado momento son más lindas que en otro, qué sé yo, hay momentos. Brasco decía que no había buenos vinos, sino que había vinos que eran buenos en determinados momentos o cosas por el estilo. El mismo vino que uno tomaba en un determinado momento, descorchaba otra botella, decía, no hay buenos vinos, hay buenas botellas, no hay buenas botellas y buenos momentos, algo por el estilo. Y el mismo vino en otras circunstancias, con otra comida, con otra compañía, puede parecernos una Es un eslogan de Vino Toro. Podría funcionar. Para vender más. No creo que Brasco lo haya dicho con esa intención, es más bien promocionado al Vasco Viejo. Pero digo, a veces precisamente el no ir a esos sitios, el no ir a ver a la estrella de Hollywood, digamos, para hacer la analogía, sino ir a ver mujeres comunes que están en la calle, puede depararnos en una de esas la visión de bellezas circunstanciales, pero fantásticas, ¿no es cierto? Y que realmente quedan fuera. Entonces, en ese sentido digo que no me gusta el turismo, ¿no? Tampoco estoy dispuesto a hacer ninguna campaña seria en contra del turismo, ni juro que no voy a tampoco serías tomar en serio, así que moral sobre la gente que hace turismo. ¿Algún comentario, alguna de las otras cosas que, bueno, hablamos ya indirectamente de los casos de Brasilia y los venezolanos se nos han ido, así que los exponentes venezolanos se nos han ido, así que creo que si no quieren comentar más, vamos por amablemente cerrada esta jornada. Igual el libro lo puedes comprar. Ya no nos queda otra. No es negocio, ya es no es negocio para mí, es negocio del editor. No solo me metí en esto, denme uno ya. Triunfo en Córdoba. Sí. Acá abajo está seguro. Cricó queda adentro. No sé, Quiero autografiado. ¿Cómo? Quiero autografiado. Ah, ese tiene 3 meses. es más, la próxima edición lo voy a prologar yo. Sí. Tengo que viajar de nuevo, porque el problema es que estoy invirtiendo la plata en otras cosas. Yo igual, en los ejercicios que hice, viste esos ejercicios que uno hace y dice, ¿para qué perdí el tiempo en esto? ¿No? Hice como una línea de tiempo, porque hubo un momento en las lecturas, pensaba darle como una posible lectura a esto de los recorridos o cíclicos o lineales o de atrás para adelante, etc. Entonces armé como una línea de tiempo de todos los relatos. Y vi que tenés momentos mucho más productivos y momentos probablemente de mucho ocio. El 2003, por ejemplo, fue un momento que no paraste de escribir y después tuviste otro. Pero ahí vos estabas viviendo en Lo que Italia. pasa es que, claro, el 2003 fue el año que estuve viviendo en Italia. Entonces... Por ejemplo, abril, creo que era marzo, abril, mayo, estabas con todas las luces. Y después tuviste, me parece... Bueno, lo que pasa que ese era el momento en el cual yo avisoraba más lejano mi retorno. Si yo sabía que tenía casi un año de distancia antes de la vuelta, y entonces
Además que voy a hacer este comentario que es de índole privada, pero digamos, la estadía en Italia tuvo momentos muy interesantes, pero también tuvo momentos bastante embolantes, porque yo en realidad vivía en un lugar maravilloso, pero que estaba en las afueras de un pueblo que estaba en las afueras de la ciudad de tercera categoría, digamos. O sea, yo estaba en las afueras de un pueblo de Morondanga, que estaba a 10 kilómetros de la ciudad de Lucca, que no es precisamente Nueva York. Hiciste todo un postulado de tu espíritu, ¿cómo era? De tu predisposición espiritual al viaje y ahora te quejas de la ubicación donde estabas. Justamente, entonces, al estar ahí, tenía primero de todo las condiciones ideales para escribir, porque estaba en un ambiente que era maravilloso. Una colina, por adelante era fantástico. Y tenía mucho tiempo libre porque lo que hacía eran excursiones. Conocí la Toscana como no conozco mi barrio probablemente, pero siempre haciendo excursiones ida y vuelta al punto de volver a dormir a tu casa. residiendo, excepto algunos viajes por cuestiones de trabajo que tuve que hacer a Nápoles, pescar, a Ancona, etc. Entonces, bueno, se dio esa oportunidad, no se daba siempre. En otros casos es más urgente. Ah, sí, por favor. Bueno, muchas gracias a todos y esperamos aplaudir.